Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a IG, bienvenidos otro día más a este canal, a este espacio que es de los más interesantes que tenemos, por supuesto, en el canal, Juan Ramón Rayo, en el que hablamos normalmente de economía, política, un poco también, comentamos la situación de los mercados, tocamos todos los palos. Así que primero de todo, ¿qué tal, Juan Ramón? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Pues un placer como siempre. El placer siempre es nuestro tenerte por aquí en el canal. Que te comentaba que qué te parece si empezamos un poquillo hablando de bancos centrales, política monetaria, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. No solo es que hayan detenido las subidas de tipos de interés, ¿no?, que venimos teniendo, sino que ha ya un proceso de bajada de tipos de interés debido a que la inflación parece que poco a poco se va moderando. Y bueno, las bajadas de tipo de interés normalmente suelen revitalizar o pueden afectar a sectores como el inmobiliario, la renta fija, e influyen directamente en decisiones de inversión y también en la planificación económica de años vista, ¿no?, una vez que se empiezan a bajar los tipos de interés. Entonces, yo te quería preguntar, ¿está la Fed y el BCE a punto de revolucionar las carteras de inversión? ¿Qué es lo que podemos esperar? Bueno, yo creo que hay que esperar a la compra. Obviamente el inversor, ¿no?, si quiere ganar dinero no tiene que esperar, pero yo creo que hay una cierta incertidumbre o indeterminación, porque por un lado es verdad que los tipos de interés parece que tienen intención de... y eso, como bien decías, contribuye a revalorizar aquel tipo de inversiones que tienen una mayor duración. Tipo de interés, si lo queremos decir de alguna manera, es el precio del tiempo, de tal manera que si bajas el precio del tiempo, las inversiones que consumen más tiempo, más duraderas, pues tienen un menor coste de producción, ¿no?, de iniciación. Por eso, aquellas inversiones que proporcionan la mayor parte de sus beneficios, de sus flujos de caja más a largo plazo, suelen salir beneficiadas por las bajadas de tipos de interés. Tú mencionabas construcción, también pues acciones growth en general, ¿no?, muchas veces vinculadas a proyectos tecnológicos de nuevo desarrollo. La IA en este momento probablemente sería una candidata para ese crecimiento. Entonces, en principio sí, la bajada de tipos de interés tiende a favorecer a este tipo de sectores. Sin embargo, esto es cierto siempre que el panorama económico no sea recesivo. Si tienes bajos tipos de interés porque hay recesión, ahí no vas a tener una revitalización de los mercados de ningún tipo. Al contrario, lo que tendrás es una huida hacia la renta fija como activo de protección. Y además también está por ver que vayan a bajar los tipos de interés. Me explico, en Europa sí parece más asentada la perspectiva de bajada porque tenemos una economía débil y un proceso de desinflación parece conducir conjuntamente a que bajen tipos, pero es que en Estados Unidos se ha dado una circunstancia que veremos hasta qué punto se consolida, y es que los tipos de interés en los mercados han subido después de que la Fed los haya bajado. Es decir, que el mercado no se termina de creer, y no por eso significa que el mercado acierte, ¿no?, pero el mercado ahora mismo no se termina de creer que la Fed vaya a bajar mucho más los tipos de interés, porque apuesta por un escenario de economía más o menos en crecimiento, alimentada por el déficit público, y por tanto por unas tensiones inflacionistas que no van a terminar de irse, eso es lo que considera el mercado ahora mismo, y que llevarán a que la Fed no pueda bajar mucho más los de interés. Los ha bajado una vez, sí, medio punto, pero no más. Eso, ya digo, es lo que se desprende ahora mismo de la lectura de los tipos de interés del mercado. Por eso digo que todo esto, wait and see hasta cierto punto, ¿no? Veremos, por un lado, cómo se desarrolla la economía. En Estados Unidos parece más fuerte que en Europa, aunque también hay señales que apuntarían a una debilidad y eso avalaría la tesis de bajadas de tipos. Y por otro lado, claro, si la economía en Estados Unidos no se debilita, que es lo que dicen ahora mismo los mercados, pues veremos si incluso llegan a bajar los tipos de interés. Pues muy interesante, ¿no?, esa idea de ver qué es lo que hace definitivamente Estados Unidos, pero sí que estamos en un entorno, ¿no?, en el que los inversores están esperando a ver si bajan o no bajan, en qué activos invertir, y algunos de esos activos en los que ahora mismo pues, muchos se están fijando son las criptomonedas, particularmente el Bitcoin, ¿no?, que ha sido centro de debate después de la aprobación de los ETFs en Estados Unidos y también después del último halving. Y bueno, ciertas novedades que han generado expectativas, pero también existe incertidumbre sobre si las criptomonedas van a poder competir con sectores emergentes, ¿no?, como puede ser la inteligencia artificial. Todo el mundo está ahí entre el Bitcoin, fijándonos también en acciones de inteligencia artificial, y la pregunta que muchos se hacen es, ¿qué es
¿Cuál es la comparativa, ¿no? ¿Dónde puede estar la próxima fortuna, ¿no? Pensando ya a nivel de inversión, si en criptomonedas, si la inteligencia artificial va a seguir tirando como lo ha hecho hasta el momento. ¿Cuál es tu impresión? Bueno, yo creo que no son sectores que tengan demasiado que ver, por mucho que podamos pensar que hay un componente tecnológico muy potente detrás, y siendo los dos, eso sí, inversiones de duración prolongada, es decir, son tanto Bitcoin como la inteligencia artificial, son sectores o activos que típicamente se beneficiarían de una bajada de tipos de interés en una economía en crecimiento. Siendo eso así, creo que responden a necesidades de los inversores muy distintas, ¿no? Bitcoin es un activo digital inconfiscable, es una forma de trasladar nuestro patrimonio en el tiempo, quizá de incrementarlo, pero si lo incrementamos es porque mucha más gente quiere utilizar ese vehículo para trasladar valor en el tiempo, no tanto porque genere en sí mismo un flujo de producción futura, que no lo hace. Como mucho podríamos pensar que evita la destrucción de producción futura, ¿no? Si yo conservo mi patrimonio de las garras del gobierno, quizás sea capaz de producir más de lo que alternativamente sería capaz de producir si me expropiaran parte de mi patrimonio. Pero como tal no es un activo productivo material. La inteligencia artificial sí, si todas las tesis más tecno-optimistas cumplieran, estaría llamada a revolucionar la productividad como nunca antes lo hemos visto en la historia de la humanidad. Entonces, sí contribuiría a multiplicar los flujos de producción futura a nuestra disposición, supuestamente, aunque ahí también hay mucha tela que cortar, porque claro, si la inteligencia artificial es verdaderamente inteligente, si llega a un punto de conciencia en el que quiera alcanzar sus propios fines y para los que necesite sus propios medios, pues veremos hasta qué punto la producción que genere ese organismo artificial superinteligente nos la cederá gratuitamente a nosotros o se la querrá apropiar, como nosotros nos la apropiamos para perseguir nuestros fines, pues inteligencia artificial los suyos, ¿no? Es el famoso problema de cómo alinear los intereses de la inteligencia artificial con los intereses de la humanidad. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que deberían decir es que la inteligencia artificial y Bitcoin son activos muy distintos entre sí y creo que no tiene mucho sentido plantearlos como activos sustitutivos. No es que si le va bien a la inteligencia artificial necesariamente le irá mal a Bitcoin o al revés. No es que colocas el capital en una parte o lo colocas en otra. Son activos que dentro de la cartera de un inversor se pueden complementar a la hora de satisfacer necesidades que, ya digo, son distintas. No son activos sustitutivos para una misma necesidad. Otra cosa es que digamos, ¿dónde va a estar el siguiente pelotazo inversor, ¿no? Bueno, pues eso es muy difícil de saber, porque incluso aunque uno pudiera pensar que el siguiente pelotazo va a estar en el sector de la IA, no solo has de acertar sector, sino que has de acertar qué empresas concretas van a capitalizar ese desarrollo tecnológico tan potencialmente intenso y disruptivo, ¿no? Y eso es complicado de saber, ¿no? Yo recuerdo una anécdota que contaba Warren Buffett sobre cómo apostar a caballo ganador en un sector que está creciendo. Dice, si a principios del siglo XX tú hubieses sabido, que tampoco era complicado de saber, ¿no? Pero bueno, más o menos si tenías la visión de que la industria automovilística iba a ser la industria de las próximas décadas, ¿te habrías hecho rico invirtiendo en la industria automovilística? Pues no te habrías hecho rico porque tendrías que haber seleccionado exactamente qué compañías habrían sobrevivido de toda esa oleada de desarrollo industrial. Y Warren Buffett decía, yo no hubiese invertido en la industria automovilística aún sabiendo que estaba llamada a hiperdesarrollarse, porque no podía conocer qué empresas de todas las que estaban empezando, iban a sobrevivir. Lo que habría hecho yo, decía Warren Buffett, es ponerme corto en la industria de caballos, porque sí tenía muy claro que todas las empresas de carruajes a caballo iban a quebrar. Lo que no tenía claro es que empresas automovilísticas estaban llamadas a ser las reinas de las próximas décadas, ¿no? Pues aquí un poco lo mismo. Uno a lo mejor podría intuir qué sectores van a ser más perjudicados por la emergencia de la IA, aunque no está muy claro porque potencialmente casi cualquiera puede serlo, pero apostar a qué empresas van a ganar con la IA es más complicado. Me parece realmente interesante la apreciación, Juan Ramón, porque es cierto que muchos de los inversores que ahora mismo se están fijando en los dos, tanto en el Bitcoin como en la inteligencia artificial, muchas veces
tienden a concentrar las inversiones en uno de los dos, ¿no? Y como has comentado, efectivamente, no son sustitutivos, sino que pueden ser perfectamente complementarios y pueden servir para diversificar las carteras de inversión, ¿no? Y en ese contexto también hemos visto algunos de los valores que el mercado ha pensado que puede crecer mucho, que tiene que ver con ambos sectores, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, compañías de generación de tarjetas gráficas, como puede ser Nvidia, que ahí en este caso sí que se nutre, ¿no? de las dos cosas, tanto del Claro, Bitcoin. pero incluso en el caso de Nvidia, un inversor se podría plantear, dentro de 10 años, la empresa que va a controlar el desarrollo de este input tan básico para ambos sectores, ¿va a seguir siendo Nvidia? Pues quizás sí, pero yo creo que tampoco todos tenemos ninguna garantía de que sea así. No soy un experto ni mucho menos en el sector, pero me plantearía cuál es el foso, cuál es la ventaja competitiva irreproducible de Nvidia para que dentro de 10 años no le hayan aparecido competidores, que eso no significa que Nvidia vaya a quebrar, pero claro, de tener una perspectiva de que va a controlar todo un mercado gigantesco y creciente a ser un jugador más dentro de ese mercado, pues las perspectivas de beneficios futuros, claro, cambian radicalmente. Es una cuestión importante a valorar para el futuro. Y me gustaría terminar con la última pregunta, que es cambiando un poquito de tema, ¿no? Es hablando de lo que se nos viene dentro de poco. Lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, que son las elecciones en Estados Unidos. Hemos tenido este año también elecciones en el Reino Unido, pero bueno, evidentemente las norteamericanas son las que generan más volatilidad en los mercados y las que más importancia los inversores le dan, ¿no? Entonces, los resultados de estas elecciones, ¿crees que podrían influir en políticas económicas como puede ser, bueno, gestión de deuda, medidas fiscales? ¿Son las elecciones en Estados Unidos una oportunidad o pueden ser una amenaza para los patrimonios? ¿Qué piensas que puede ocurrir después de las elecciones? Hombre, desde un punto de vista estrictamente inversor, creo que la perspectiva de que Kamala Harris pueda ganar las elecciones no constituye ninguna oportunidad, salvo quizá para aquellos sectores más conectados con el poder político y más cronis, ¿no? Digamos, más capitalistas de amiguetes, no constituye ninguna oportunidad, sino un riesgo muy claro, ¿no? Es decir, la política fiscal de Kamala Harris consiste en subir de manera importante los impuestos a los beneficios empresariales, con lo cual menor beneficio después de impuestos para los inversores, subir los impuestos sobre las plusvalías realizadas, por tanto, aún después del reparto de beneficios, menor ganancia para el inversor e incluso para determinados patrimonios que probablemente no sean el común de los mortales, ni mucho menos, pero para determinados patrimonios incluso la mayor salvajada, que es impuestos a las plusvalías no realizadas, que eso sí tiene implicaciones más negativas. A lo mejor a uno no le toca pagarlo por patrimonios superiores a 100 millones de dólares, pero sí sufrirá las consecuencias en términos de menor crecimiento potencial de Estados Unidos. Entonces, desde un punto de vista estrictamente fiscal, creo que una presidencia de Kamala Harris es muy negativa para el inversor. En cambio, la de Trump, desde un punto de vista impositivo, pinta mejor. El problema es que Trump promete muchas bajadas de impuestos o algunas bajadas de impuestos, que están bien, por supuesto, ya lo dijimos también en la primera presidencia, pero luego no promete recortes de gasto, aunque bueno, está por ver qué trabajo hará Elon Musk si de verdad le colocan al frente de esa agencia para podar el Estado, ¿no? Y claro, si tú bajas impuestos, si no bajas el gasto, lo que tienes es un aumento muy fuerte del endeudamiento, que es lo que le sucedió a Trump en la primera legislatura, y luego ha continuado Biden, ¿eh? Ahí no ha habido, por desgracia, un cambio estructural en las malas artes y costumbres del gobierno estadounidense. Entonces, bueno, creo que el inversor hasta cierto punto puede estar más cómodo, salvo quizá en empresas que tengan mucha exposición al exterior, puede estar bastante más cómodo con una victoria de Donald Trump. Otra cosa es que eso no vuelve la política económica de Donald Trump responsable. La responsabilidad fiscal, como por cierto bien muestra Milei en Argentina, lo digo porque muchas veces se vincula a Milei con Trump como si pensaran igual, y creo que a la hora de la verdad se distinguen bastante. La responsabilidad en política económica pasa sí o sí por mantener, al menos a medio o largo plazo, un equilibrio presupuestario que no genere internamente inflación y, por tanto, no traslade el coste de ese déficit al conjunto de los ciudadanos. Pues comentado una vez todo, ¿no? Cómo puede afectar las elecciones en Estados Unidos. Hemos comentado el Bitcoin, hemos comentado la inteligencia artificial, también Nvidia. Me gustaría, Juan Ramón, invitar unos minutillos a mi compañero Guillermo, que está en contacto constante con todos los inversores, ¿no? Que es el que en el día a día está viendo qué es lo que están operando.
¿Qué te parece, Guillermo, si nos puedes comentar de forma rápida qué es lo que están operando ahora mismo más los inversores en IG y de qué manera lo hacen? Pues primero, muchas gracias, Sergio. Buenos días, Juan Ramón. Buenos días a todos nuestros traders. Aquí estamos. Pues a ver, según lo que estoy verificando ya con muchos clientes y lo he comentado ya en varios de nuestros directos, lo que es precisamente Nvidia, que lo había comentado Juan Ramón, no tenemos muy claro, ¿no? Cómo, si podemos continuar operando con Nvidia, si puede venir una caída como pasó ya antes y podemos verificar en nuestra plataforma. Por ello, muchos clientes están utilizando lo que son las barreras para poder colocar un stop loss garantizado y poder operar con contratos de a 100 acciones con menos capital y con ese riesgo siempre limitado, ¿no? Que lo podemos ver directamente en la plataforma. Tengo el ejemplo de Nvidia, pero también tengo acá el ejemplo de Bitcoin, ¿no? Hay muchos clientes también que como precisamente no saben cómo va a evolucionar el Bitcoin, pues coloco mi nivel de knockout o barrera, que simplemente es un stop loss garantizado que determina mi margen. Puedo operar tanto en largo como en corto al mismo tiempo, limitar mi knockout y tener un beneficio utilizando mi stop loss y mi límite, ¿vale? Que lo podemos ver directamente en el gráfico. ¿Qué es interesante o qué es importante a la hora de operar este tipo de productos? Pues operar en noticias. Como dijo Juan Ramón, las elecciones la verdad es que están en un momento de mucha incertidumbre, no sabemos muy bien ni las encuestas dan un claro ganador. Entonces, en momentos de alta volatilidad o momentos de noticias, tener una barrera o un knockout que me proteja de los gaps del mercado, pues siempre va a ser lo importante a la hora de operar con noticias. No puedo ir en largo y en corto al mismo tiempo y limitar mi riesgo, Sergio. Realmente importante, ¿no? El saber que con las barreras uno puede limitar el riesgo desde el principio y tener beneficios ilimitados si coge una tendencia. Si hay un hueco de mercado, te salta el stop y se sabe que lo máximo que se puede perder es lo que uno ha puesto desde el principio, ¿no? O sea que ventajas con respecto a otros productos, incluso si lo comparásemos con acciones al contado, imagínate, ¿no? En Nvidia, claro, pues si hay una noticia negativa, pues si hay un hueco de mercado no nos sabe. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Juan Ramón, muchísimas gracias por estas masterclass que nos das cada vez que estamos contigo. Muchísimas gracias, Guillermo. Y nada, espero que nos veamos muy pronto y que tengáis una magnífica semana. Genial, pues hasta la próxima. Un saludo, Juan Ramón. Hasta luego. Hasta luego.